¿qué tal? Soy la doctora Julieta y vamos a revisar la clase de COVID-19. Esta es una clase que muy seguramente va a venir en el examen y además de eso, pues por el contexto epidemiológico en el que estamos viviendo, es indispensable que estemos actualizados sobre principalmente métodos diagnósticos y de tratamiento de esta enfermedad. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Sabemos que los coronavirus en general se descubrieron en humanos que tenían enfermedad respiratoria aguda a mediados de los 60. Podría decirse que el descubrimiento de estos virus es relativamente reciente, aunque se tiene evidencia de que son virus muy antiguos. Pertenecen a la familia de los virus Coronaviridae, la subfamilia Orthoviridae, y su nombre se debe a la apariencia que tienen, ya que las proteínas de superficie le dan una apariencia de corona. Son virus RNA de cadena sencilla y tienen una polaridad positiva, es decir, no necesitan una enzima especial como una transcriptasa inversa para poder ser leídos su material genético, sino que únicamente con los elementos que se encuentran en la célula que infectan es posible tener una reproducción. En cuanto a la estructura del virus, es importante conocer al menos estas proteínas que conforman los elementos más básicos del virus para entender cómo es que funciona la infección o cómo es que lleva a cabo la infección y los métodos diagnósticos que utilizamos, cuál es el fundamento estructural y anatómico de estos. Entonces, por mucho la más importante es la proteína S, spike, que viene de la palabra espícula, y es una proteína de superficie, que ahorita la vamos a ver un poco más a fondo, que se encarga del reconocimiento de los receptores en las células que va a infectar o en la célula diana. Tenemos la proteína M, que es una glicoproteína de membrana, es la más abundante de todas las proteínas estructurales que se encuentran en el SARS-CoV-2 y se encarga del ensamblaje de las partículas virales. Tenemos la proteína E, que es una proteína de envoltura que está implicada en varios procesos de la replicación viral, y la N de nucleocápside, que es una proteína intracelular, pero que también es de suma importancia en cuanto a la estructura del virus. Entonces, la proteína Spike es el foco de la mayor parte de las investigaciones científicas actualmente, ya que se sabe que esta proteína genera una reactividad importante en el cuerpo, es la encargada de la interacción entre la célula viral y entre el virus, y entre la célula infectada, y es el foco de la investigación tanto para vacunas como para kits de diagnóstico y medicamentos. Entonces, la proteína Spike S o de espícula es una proteína que está conformada por dos subunidades, la subunidad S1, que es la más externa, y la subunidad S2, que es la que está adherida a la membrana celular. Entonces, la proteína S1, a su vez, que es la más externa, tiene dos secuencias importantes o dos, digamos, porciones que son importantes, de las cuales el dominio RBD es el principal. O sea, dentro de la proteína Spike tenemos en la subunidad S1 el dominio RBD. Este específicamente es el que permite al SARS-CoV-2 unirse al receptor, que normalmente es el receptor de AC2 en distintos tipos de células, y esta secuencia de proteínas de RBD es la que principalmente es el foco de terapias, vacunas y kits diagnósticos. Por otro lado, la subunidad S2 es la que permite unirse a la membrana, la que permite que el virus se internalice dentro de la célula huésped, y esta proteína S2 es un poco más constante entre todos los tipos de coronavirus. La porción S1 y sobre todo la RBD es la porción que es hipervariable, o sea, entre más se va alejando de la membrana es más variable, y la que le da la característica de la especie de SARS-CoV-2, y a su vez muchas de las mutaciones del RBD confieren a algunas alteraciones en cuanto a las variantes. Entonces hay otros tipos de receptores como NL63 y CD209L
que están relacionados también con la interacción entre el virus y las células y que generan cuadros de insuficiencia respiratoria o fenotipos un poco más agresivos. Pero bueno, para fines de práctica y del examen es importante que sepan al menos bien estas características de la proteína Spike. Entonces el COVID-19 no es más que la infección causada por SARS-CoV-2, que es un acrónimo, este SARS-CoV-2 es un acrónimo de síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, ¿no? Tuvo varios nombres, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, pero este es el nombre definitivo que se ha quedado. Entonces el SARS-CoV-2 es un virus emergente que tiene un reservorio zoonótico, bueno, al menos un reservorio zoonótico y varios intermediarios mamíferos probables, y que pues pasó de un reservorio zoonótico hacia el hombre en forma primero de epidemia y después de pandemia. Tiene una transmisibilidad muy variable de acuerdo a la cepa o a la variante de la que estemos hablando, pero actualmente y con la variante Omicron, la transmisión de este virus es una de las más grandes que existen, tal cual que pues hizo una pandemia terrible que ha durado más de 2 años. Y este número de transmisibilidad está basado por el valor R0, que es, la persona que esté enferma, qué capacidad tiene de infectar a una población totalmente susceptible. Entonces este número R0 va variando, pero es importante que sepan que tiene este virus uno de los más altos en cuanto a transmisibilidad. La forma de transmisión principalmente es por gotitas respiratorias humanas y actualmente ya se sabe que también se transmite por aerosoles. La diferencia entre estos dos tipos de transmisión es que las gotitas respiratorias son partículas un poco más grandes, normalmente más de 100 micrómetros de diámetro, que se transmiten con con actividades que impliquen el toser o la evidencia de un flush que se queda en el ambiente. Normalmente son gotas pesadas que contienen millones y millones de virus y que duran un tiempo suspendidas en el ambiente y después caen y se depositan sobre las superficies. Por otro lado, los aerosoles son partículas mucho más pequeñas, normalmente de 1 a 10 micrómetros, aunque pueden ser un poco más grandes, que se transmiten incluso con hablar en la cercanía de otra persona y se quedan suspendidas, al menos se ha descubierto que 12 horas en un ambiente. Es por eso que uno de los mecanismos principales para la prevención del COVID es mantener áreas totalmente ventiladas y permitir esta circulación del aire en un ambiente y el uso de cubrebocas, ¿no? También la categoría de que se pueda transmitir por aerosoles es lo que principalmente nos hace pensar que la protección por un cubrebocas de alta eficiencia como N95 o NK95 es muy superior o limita mucho la transmisibilidad a diferencia de un cubrebocas convencional quirúrgico clínico. También se ha descubierto y comprobado la transmisión a través de contacto directo e indirecto con superficies contaminadas o con personas contaminadas. Es decir, la persona tomó de un vaso, lo dejó ahí, después yo agarro el vaso, ese es un contacto indirecto. Y contacto directo, pues realmente estar en contacto con secreciones o con el paciente en una zona contaminada. Y a la hora de yo tocarme las mucosas, puedo tener este riesgo de transmisión, tanto mucosa ocular como nasofaringea. Pero este riesgo obviamente es insignificante respecto al tipo de transmisión por aerosoles y gotas respiratorias que ya conocemos. La transmisión a través de transfusiones, de trasplante de órganos sólidos y transmisión vertical no está para nada confirmada, pero hay casos que pudiera ser que sí se pudiera transmitir de esta forma. Entonces, la fisiopatología, hablamos que el receptor, la proteína Spike se une al receptor de AC2. Este receptor se encuentra en bastantes células del cuerpo, en muchos neumocitos tipo 2 a nivel del árbol alveolar. Lo que ocurre es que este receptor, una vez que se une el virus, se internaliza junto con el virus y entonces a nivel celular hay muchísimo menos receptores de AC2 en la membrana. El receptor AC2
estimula la regulación a la baja de los receptores de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Entonces, debido a que no hay esa inhibición, aumentan los niveles o las vías de señalización de la angiotensina 2 y esto promueve inflamación vascular, activación enzimática, una desintegrina y una metaloproteasa 17 que van a generar datos de respuesta inflamatoria tanto sistémica como local a nivel del árbol respiratorio. Entonces, la gravedad y mortalidad real del cuadro va a estar determinada por una incapacidad para bloquear y regular una respuesta inmunológica montada por el virus y la consecuencia de esta disregulación, entre muchas otras. Ya se han escrito muchísimas teorías, pero esta es una teoría como más demostrada de una regulación de los receptores AC2 y la angiotensina 2. Entonces, en estos cuadros donde el paciente está muy grave o tiene datos de insuficiencia respiratoria, hay una sobreproducción de citocinas proinflamatorias, principalmente L1, L2, L6, L8, L17, factor de necrosis tumoral alfa y dos quimiosinas muy importantes. Y cuando esto es llevado al grado extremo, ocurre algo que se llama tormenta de citocinas. Y entonces el paciente se puede poner muy grave. Entonces, de acuerdo a los datos que hasta en este momento tenemos y con las variantes actuales, del 100% de pacientes que se infectan por COVID-19, el 20% más o menos va a tener una enfermedad grave, que ahorita lo vamos a comentar cuáles son los criterios para definir COVID grave. Y de este 20%, solamente el 2.4% del COVID, de los casos de COVID, van a ser COVID letal. Y va a estar determinado por síndrome de insuficiencia respiratoria, que va a causar una falla respiratoria y muerte por esta causa, por paro respiratorio, falla orgánica múltiple o choque séptico secundario a COVID-19. Este grado de gravedad está determinado, o sea, no es absoluto, sino va a estar determinado por los factores de riesgo que tenga el paciente, principalmente la edad, el sexo y comorbilidades cardiovasculares, como las vamos a ver, e inmunosupresión, pero pues va a variar de región a región de acuerdo a la prevalencia y al grupo de estudio, al grupo de pacientes infectados que estemos estudiando. Entonces, en México, me parece que fue el año pasado, en 2020, salió la guía clínica para el tratamiento de COVID-19 en México. Es un consenso interinstitucional, es decir, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex, o sea, todas estas instituciones se unieron para crear una guía acoplada a las necesidades que tenía México en esta crisis. Y es lo que vamos a revisar ahorita. Pero primero vamos a ver el diagnóstico. El estándar de oro para el diagnóstico de COVID-19 es la PCR de SARS-CoV-2. ¿Qué es la PCR? Bueno, a partir de una muestra clínica, esta muestra clínica puede ser un hisopado, o sea, la forma ideal de tomar, la muestra ideal que nosotros debemos de saber es un hisopado nasofaringeo y faringeo, o sea, se tienen que tomar de ambas narinas con una técnica adecuada ese hisopado y después tener este hisopado de la faringe también. Entonces, teniendo como de estas 4 zonas, se tiene un mayor rendimiento de una muestra. Entonces, ¿en qué otras muestras podemos utilizar PCR? Pues básicamente cualquier muestra que esté involucrada en las secreciones rinofaríngeas, nasofaringeas, orofaringeas, cultivos, secreción del árbol bronquial, aspirados, lavados bronquialveolares también se pueden utilizar. Y esto para saber que la infección está a nivel respiratorio. Pero en realidad lo que hace el PCR es de una muestra clínica, como ya lo comentamos, extraer el material genético dependiente del DNA y buscar en ese material genético que se ha extraído secuencias de ácidos nucleicos que codifican proteínas específicas para el SARS-CoV-2. Como ya vimos, la proteína Spike en su región S1 tiene una especificidad, más bien es una proteína muy única de esta especie.
A diferencia de la proteína que las otras proteínas o proteínas que están ancladas a la membrana celular, esta porción, sobre todo la RBD, está determinada por el SARS-CoV-2 en específico de esta especie y por lo tanto no tiene reacción cruzada con otro tipo de coronavirus. Entonces lo que se hace en esta prueba es tratar de extraer esa secuencia genética, o sea, se trata de buscar esta secuencia genética específicamente y después es amplificada. Entonces, dependiendo cuántas veces o qué tan rápido se amplifica esta respuesta hasta que es detectada por una máquina, nos va a decir si es positivo o negativo. Se amplifica con una reacción de cadena de polimerasa, por eso se llama PCR, hasta niveles que pueden ser detectados en tiempo real, por eso se llama PCR-RT de SARS-CoV-2. Entonces, el PCR en tiempo real detecta DNA, no detecta proteínas, ¿no? Detecta secuencias genéticas muy específicas de este virus. Entonces, ¿qué proteínas o qué secuencias genéticas son las que, más bien, qué secuencias genéticas son las que se busca en una PCR? Pues tenemos la proteína RDRP, la proteína E, la proteína S, algo que se llama marco de lectura abierto o RF1AB, 1A y la proteína N. O sea, en una PCR se buscan al menos 4 de estas secuencias y son muy específicas para el SARS-CoV-2. Con que amplifique al menos una de estas, el resultado es positivo. Entonces, por eso, porque busca proteínas como súper específicas y porque tiene como búsqueda de varias, es por eso que es el estándar de oro. Tenemos otros ensayos que se utilizan, por ejemplo, la prueba antigénica rápida, que seguramente la han visto en varias opciones en el diagnóstico, y este es un ensayo de ELISA por flujo lateral. Lo que sucede en esta prueba es que hay una tira de nitrocelulosa, más o menos, es una tirita, y esa tirita, en esa tirita hay anticuerpos pegados. Esos anticuerpos se van a exponer a una muestra. Esos anticuerpos son anticuerpos anti alguna proteína de SARS-CoV-2. Entonces, lo que va a hacer la prueba es que nosotros vamos a poner nuestra muestra para analizar y mediante un fenómeno de capilaridad la muestra va a correr por toda la línea de celulosa y si en la muestra se encuentran antígenos del SARS-CoV-2 se van a pegar a estos anticuerpos y con una reacción de inmunocromatografía, es decir, de color, se van a pintar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a identificar que el paciente es positivo cuando se marca la línea de los anticuerpos que estaban marcados. Esta es una prueba muy buena, tiene sensibilidad del 82%, es la opción de diagnóstico cuando el paciente no cuente con una prueba de PCR y también algo muy importante que es un marcador de infectividad. O sea, mientras siga saliendo positiva, el paciente se debe de seguir considerando infectante, a diferencia de la PCR. Entonces hay distintas también modalidades de ELISA para detectar, aquí se detecta pues el antígeno del virus directamente de una muestra clínica, pero también se pueden utilizar pruebas séricas que lo que van a hacer va a medir anticuerpos IgA, IgM, IgG o mezcla de las mismas para antígenos del SARS-CoV-2 y esto pues nos habla de algún tipo de contacto. Este tipo de pruebas que detectan anticuerpos son utilizadas para medir la respuesta a una infección natural y a la vacunación cuando se miden antígenos de proteína spike, obviamente. No está indicado para diagnóstico de la enfermedad, sino más bien para ver la respuesta humoral a una infección o el estatus de vacunación de algún paciente. Entonces, ya vimos que las pruebas diagnósticas tenemos 2, PCR y antigénica. Voy a comentar algunas características de cada una. El PCR ya vimos que detecta RNA viral, o sea, secuencias genéticas. Se utiliza para diagnosticar la infección en ese momento, obviamente en el contexto de un paciente con síntomas. Una de las desventajas es que requiere un laboratorio y los resultados normalmente tardan más de 2 horas.
y esto es porque se requiere un equipo especial y a un personal entrenado que sepa hacer esta técnica. Una prueba positiva, y esto es sumamente importante, una prueba positiva no debe repetirse dentro de los siguientes 90 días porque el paciente puede seguir teniendo restos de RNA en estas muestras clínicas, aunque haya pasado el riesgo de transmisión y siendo estas restos de virus no viables. Hay algunos estudios que muestran que el virus del SARS-CoV-2 se internaliza dentro de las células epiteliales de la nasofaringe, que tienen precisamente una vida de media de hasta 90 días, y pues que cuando nosotros hacemos el hisopado las detectamos. Por eso es muy importante realizar la prueba de PCR en un contexto clínico de un paciente clínicamente sospechoso, ¿de acuerdo? Por otro lado, la prueba antigénica no detecta secuencias genéticas, lo que detecta son proteínas del virus, no es el antígeno lo que va a detectar. Diagnostica la infección actual, no requiere un laboratorio, es una prueba rápida que se hace en 5 minutos y que el resultado lo tenemos en 15 minutos. Es menos sensible que el PCR porque únicamente detecta pues, un antígeno, depende muchísimo de la técnica con la que se haya tomado la muestra. Hay más resultados falsos negativos porque obviamente la prueba es menos sensible y con estas variantes que ha habido y en personas asintomáticas esta prueba puede salir negativa. Normalmente esta prueba se vuelve negativa después de pasado el tiempo de infección, entonces puede ser un marcador si el paciente quiere regresar a trabajar, ya se siente bien pero han pasado 3-4 días, puede hacerse la prueba antigénica, si sale negativa se puede reincorporar a sus labores. Entonces van a depender en ambos casos de la calidad de la muestra, la carga viral, los métodos de muestreo y la fuente de la muestra y cuánto tiempo tarda en procesarse pues esta prueba. Entonces, en la guía clínica para el tratamiento de COVID en México, clasificamos la gravedad de la enfermedad en 3 patrones o en 3 tipos y estos son actualmente lo que se utiliza. Vamos a clasificar a todos los pacientes como no graves cuando tengan ausencia de signos y síntomas de enfermedad crítica o grave. Grave ya aquellos pacientes que tengan algún grado de desaturación al aire ambiente, menos de 90, taquipnea, taquicardia o síntomas o signos de dificultad respiratoria aguda grave. En cuanto a la enfermedad crítica, bueno, aquí en grave no viene aquí en la clasificación de esta guía, pero también vamos a clasificar a un paciente que a lo mejor no desatura y a lo mejor no tiene datos de insuficiencia respiratoria, pero que por tomografía o por radiografía o clínicamente tiene datos de una neumonía. O sea, una neumonía que incluye en el 90% de las veces alguno de estos datos clínicos, también puede estar determinado únicamente por un estudio de imagen. Entonces aquí también vamos a clasificar una neumonía grave o tengamos evidencia clínica o radiológica de neumonía. Y vamos a clasificar a la enfermedad como crítica cuando requieran algún tipo de soporte vital, ya sea que tengan insuficiencia respiratoria y requieran ventilación o simplemente oxígeno a altos flujos, cuando tengan datos de sepsis, es decir, la infección que vaya acompañada con alguna falla orgánica, o cuando tengan choque septicémico. Entonces, la manifestación más grave de la infección respiratoria por SARS-CoV-2 es el SIRA, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, es el acrónimo, y va a estar caracterizado por 2 criterios, que es primero que tenga opacidades bilaterales en tomografía o radiografía, que no se expliquen por otra causa. Lo más común es que sea por sobrecarga de volumen, es decir, edema agudo pulmonar, o que tengan un infarto pulmonar o alguna otra causa. Entonces, si no tenemos ninguna otra explicación, lo podemos tomar como positivo, más que tengan un deterioro en la oxigenación. Y esto puede ser, utilizamos un marcador que se llama PAFI, que es la presión parcial de oxígeno al aire ambiente entre la fracción inspirada de oxígeno al aire ambiente. Normalmente este marcador en una persona sana tendría que ser al menos mayor de 300. Si vemos que ya baja de 300, el paciente se clasifica como una insuficiencia respiratoria. Y si se acompaña de opacidades bilaterales en radiografía o tórax y datos de dificultad respiratoria y evidencia de una infección, el paciente está en SIRA.
Entonces, lo primero que debemos hacer también es identificar a los grupos de riesgo para una progresión a COVID grave. O sea, yo ya lo clasifiqué y si el paciente me sale que a lo mejor es leve o a lo mejor es moderado, yo tengo que tomar en cuenta en mi mente, o si está grave, yo tengo que tomar en cuenta en mi mente cuáles son los factores asociados que pudieran hacer que este paciente progresara a una insuficiencia respiratoria o a un desenlace fatal. Entonces, estos son los principales factores de riesgo asociados a mala progresión de la enfermedad. Los principales, pues, algún tipo de inmunodeficiencia, que puede ser enfermedades renales crónicas, cáncer, uso de fármacos inmunosupresivos, algún tipo de demencia, enfermedad hepática grave, alguna inmunodeficiencia adquirida como infección por VIH. Básicamente cualquier enfermedad crónica o estructural del pulmón, pues evidentemente va a ser un factor de riesgo de progresión del COVID, como enfermedad pulmonar intersticial, TEP, hipertensión pulmonar, bronquiectasias, o la más común en México, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero bueno, estos son los principales que nos marca las guías de CDC y las guías de la OMS. En México también muy importante el estatus de diabetes mellitus y el grado de control que se tenga. Entonces, esta es una tabla que nos habla de el impacto que tienen ciertas comorbilidades en cuanto a la progresión del COVID. Si se fijan, este riesgo, digamos que de 1 es un riesgo en una persona que no tiene ningún factor adicional. En la parte de arriba, esta tabla identifica a un paciente que es joven, que normalmente no tiene, la edad no le confiere un factor de riesgo de progresión. Pero vemos que conforme los pacientes van envejeciendo, su riesgo relativo, o sea, de 40 a 49 años, tiene 2.2 veces más riesgo de progresión hacia un COVID crítico o grave respecto a la población de 18 a 39 años. Y si se fijan, los pacientes más de 85 años tienen 10 veces más de 10 veces más el riesgo de presentar un COVID grave o COVID crítico. Si lo comparamos con otras comorbilidades que se han descrito como factores de progresión, vemos que si bien son factores de riesgo de progresión, este riesgo es mínimo comparado con el riesgo que confiere la edad. Entonces, aquí podemos ver el impacto que tienen algunas comorbilidades, pero saber que el factor de riesgo más importante para progresar un COVID grave es la edad. Y cuanto más grande es el paciente, de más edad, muchísimo más riesgo. Y así, si el paciente tiene 75 años, es obeso, ya está amputado por la diabetes, tiene enfermedad renal crónica, tiene EPOC, ya tiene demencia y ya tuvo un infarto antes, pues todo esto se va sumando y la mortalidad, el riesgo, pues es altísimo de progresión. Aquí vemos justamente lo que les decía, el riesgo de progresión de acuerdo al número de comorbilidades que tiene el paciente. Si no tienes ninguna, pues tu riesgo está normal, o sea, tienes un riesgo ni más ni menos que de tener progresión. Pero si tienes una condición, ya te va subiendo de 2 a 5, de 2 a 10 y más de 10 comorbilidades, ya estás en 4 veces el riesgo respecto a una persona que no tiene comorbilidades. Entonces, es por eso que COVID vino a echar luz sobre muchas de las condiciones de la salud preventiva de los países, ¿no? Por ejemplo, México, y por eso el impacto fue tan terrible en México, porque tenemos pacientes obesos, enfermos renales crónicos con múltiples complicaciones cardiovasculares y muchos pacientes con un perfil metabólico superadverso. Entonces esto aumenta muchísimo la mortalidad de estos pacientes. A esto asociado a condiciones deficientes de salud en nuestro país, pues hizo que la epidemia tuviera bastante impacto. Entonces vamos a hablar un poco del tratamiento, lo que viene en la guía mexicana y lo que viene en las guías internacionales y la evidencia que existen de estos fármacos disponibles para el tratamiento. Entonces vamos a ver qué tratamientos hay actualmente, o sea, hay muchísimos en estudio, vamos a ver los que vienen en las guías que ya tienen un grado de recomendación, pero saber para qué nos van a servir y cuándo los vamos a usar, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué no debemos de hacer? Que no tiene evidencia o que tiene una evidencia de que hace daño
acitromicina, cloro, ciclosporina, factor de transferencia, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y oseltamivir. Ninguno de esos tiene ningún tipo de evidencia y en algunos de ellos sí hay evidencia de que tiene efectos adversos que pueden ser incluso graves. Otros que también aquí los investigaron en la guía mexicana para el tratamiento, la transfusión de células madres, la ivermectina, personas con plasma convaleciente, aunque esto pudiera ser debatible en algunos contextos. Pero bueno, en general estos tratamientos no se deben de dar, no están recomendados y no se debieran de usar fuera de protocolos estrictamente vigilados y aprobados por un comité de bioética. Entonces, vemos que lo que siempre nos dicen es que, bueno, pues hay que darle esteroide. Bueno, en realidad la dexametasona es el esteroide más estudiado, pero realmente ¿en qué ayuda en el COVID? Bueno, se estudiaron a pacientes hospitalizados que cursaban con COVID-19 grave, o sea que ya que requerían oxígeno suplementario o que tenían evidencia de neumonía, y se dieron cuenta que el uso de dexametasona reduce la mortalidad a los 28 días y el requerimiento de ventilación mecánica invasiva, es decir, previene el deterioro respiratorio. Incluso a pacientes que ya presentaban insuficiencia respiratoria, evitó que llegaran hacia una ventilación mecánica invasiva. No hubo ningún beneficio en cuanto a la supervivencia en pacientes que no requerían oxígeno suplementario. En pacientes que tenían COVID-19 y que tenían una hipoxemia severa, el uso de dexametasona en dosis más altas no mejoró la supervivencia cuando lo comparaban con dosis bajas de dexametasona. Entonces, ¿cuál es la evidencia en este caso? Utilizar dexametasona sí, porque reduce la mortalidad en pacientes que ya requieren oxígeno y a dosis bajas. Entonces, este es el estudio es un estudio gigantesco que se llama Recovery Trial, en el cual se identificaron muchos factores de riesgo. Es un estudio muy, muy, muy grande que se utilizó a principios, digamos, de la pandemia. Se empezaron a captar pacientes que eran tratados de muchas formas y entonces este fue el primer estudio que evidenció que el uso de dexametasona mejoraba la supervivencia de estos pacientes. Entonces, esta se llama curva de Forest Plot y nos habla, divide esta línea del medio a los pacientes que ni tienen riesgo de morir ni de vivir. Entonces, divide a los pacientes en dos, a los tratamientos en dos, perdón. Aquellos que mejoraron con el uso de dexametasona se encuentran de este lado y aquellos que pues no mejoraron con el uso de dexametasona, pero sí les dieron un tratamiento estándar que no incluía esteroides, se encuentran de este lado. Entonces aquí vemos las poblaciones que estudiaron. En general, los pacientes que no utilizaron oxígeno, pues su riesgo pues, fue muy comparable, o sea, no se vieron beneficiados por el uso de dexametasona, esto quiere decir esta tabla. Y aquellos pacientes que estaban con oxígeno suplementario y aquellos que estaban con ventilación mecánica invasiva mostraron una mejoría muy significativa respecto a la supervivencia comparado con que si no les daban tratamiento con esteroide. Entonces, aquí en este estudio, que es el Recovery, utilizaron una dosis estándar de 6 miligramos por día y lo utilizaban por 10 días y lo compararon con no utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, este es el estudio más importante y la evidencia que se tiene. Otro tratamiento que tenemos es el Remdesivir. En realidad, ¿para qué sirve? ¿En qué contexto lo voy a utilizar en COVID? Bueno, Remdesivir en los estudios redujo el tiempo de recuperación de los pacientes que estaban hospitalizados y que requerían oxígeno suplementario. Es decir, en vez de que se curaran en 10 días, o sea, en 10 días se curaban en 7 o en 6, ¿no? O sea, tenían una recuperación mucho más rápida. Aquí el principal grupo de pacientes en los que se vio este beneficio, o más bien en el único grupo de pacientes que se vio este beneficio, eran pacientes que estaban hospitalizados y con oxígeno suplementario. Hicieron varios grupos a ver cuál era la dosis adecuada, vieron que 5 días o 10 días daba igual cuántos días era el tratamiento y lo que sí vieron es que estos pacientes
El tratamiento era útil cuando se administraba durante los primeros 7 días de los síntomas. El remdesivir es un antiviral directo del SARS-CoV-2 y por lo tanto ayuda en la fase en la que la replicación viral es muy alta, que estos son los primeros 7 días. Entonces vieron que los pacientes que se les administraba remdesivir después del día 7, pues realmente no había diferencia. Entonces, ya después de que vieron que era un tratamiento muy útil de 5 días en pacientes hospitalizados, que hospitalizabas y que ya utilizaban oxígeno, entonces lo probaron en pacientes que no requerían oxígeno. Y en pacientes sin uso de oxígeno les dieron un curso a lo mejor más cortito, que tenían un COVID leve. Y esto provocó que, comparado con pacientes que no se los daban, reducían la probabilidad de que estos pacientes progresaran a una enfermedad grave. El 87% de los pacientes ya no progresaban a una hospitalización o a uso de oxígeno o se morían comparado con el placebo. Entonces, este es el contexto que tenemos que usar en los pacientes, sobre todo si este remdesivir de 3 días, si se tiene disponible, pues se tiene que dar en todos los pacientes, pero en México su uso está limitado a aquellos pacientes que tienen mucho riesgo de progresión y que aún no necesitan oxígeno y que se encuentran dentro de los 7 días. También otro tratamiento que es baricitinib, hay que preguntarnos en qué ayuda y cuál es la evidencia. El baricitinib es un inhibidor selectivo de las cinasas 1 y 2. Estas cinasas son componentes indispensables por las vías de regulación de ciertos procesos inflamatorios. Si recuerdan, el COVID, la gravedad del COVID va a estar determinada por la tormenta de citocinas y por una hiperactivación del sistema inmunológico. Entonces, lo que hace el baricitinib es bloquear esta respuesta inflamatoria y bloquear la tormenta de citocinas. Entonces, en estos pacientes se dieron cuenta, en pacientes se les administró baricitinib y se identificó que estos pacientes disminuían su mortalidad con un riesgo absoluto del 5%. Tiene eventos adversos graves relacionados con el baricitinib debido a que disminuye la respuesta inflamatoria y el componente inmunológico natural. Entonces, por eso algunas otras infecciones se pueden salir de control y se ha relacionado con infecciones graves por herpes zóster, otros tipos de herpes, gastroenteritis, infecciones del tracto urinario, neumonía, y también se ha relacionado con trastornos de citopenias, ¿no? Puede haber trombocitosis, neutropenia, trombopenia, puede haber muchas alteraciones hematológicas. Entonces, siempre deben vigilarse estos efectos adversos y se fijan la mortalidad, el riesgo absoluto en el que disminuye es muy poquita. Es un medicamento caro que requiere administración por un personal entrenado y con una vigilancia hospitalaria estrecha. Entonces, en general, no se usa tanto en México, pero está disponible y debe de utilizarse en el contexto adecuado. Otro medicamento es el tocilizumab. Está probado en pacientes, se probó en pacientes que tenían COVID con hipoxemia y PCR muy elevada, es decir, estaban muy, muy inflamados. El tocilizumab se asocia con una mortalidad reducida por todas las causas y con un tiempo de recuperación y de alta más rápido. Hay diversos estudios que utilizan el tocilizumab, pero algunos tienen resultados discrepantes, entonces la evidencia para utilizarlo no es tan alta. En general, baricitinib, que ya lo vimos, y tocilizumab, que ahorita estamos revisando, se deben de administrar en combinación con dexametasona o con otro esteroide, no deben de sustituir a la dexametasona, ya que vimos que dexametasona sí reduce la mortalidad de los pacientes. Y por lo tanto, ya que tocilizumab también inhibe esta tormenta de citocinas y también bloquea la respuesta inflamatoria, al igual que el baricitinib y al igual que los corticosteroides, debe estar totalmente vigilado el paciente y estar vigilando los eventos adversos que pueden estar relacionados con descontrol de otras infecciones y pueden ser graves. Entonces, lo que recomiendan los expertos es que se utilice el tratamiento estándar, que es oxígeno, enoxaparina, dexametasona si el paciente está desaturando, vigilar la respuesta y en caso de que haya un deterioro de la respuesta, agregar baricitinib o tocilizumab al manejo.
como un tratamiento aditivo. Obviamente a este tratamiento de dexametasona también, si está indicado, utilizar remdesivir también es muy buena opción. Otros medicamentos que están indicados pues es la heparina. Sabemos que SARS-CoV-2 se relaciona con múltiples eventos de trombosis y con alto riesgo de enfermedad vascular. Entonces la heparina a dosis completa, o sea, dosis anticoagulante, reduce el 42% de los eventos tromboembólicos, pero tiene pues alto riesgo de sangrado. Entonces hay que evaluar paciente por paciente cuál es el riesgo de sangrado y la dosis de heparina que se debe de utilizar. Entonces, como ya vimos, esta es una revisión de la guía de práctica clínica en México. Entonces, como ya vimos, para los esteroides, utilizando cuando el paciente requiere oxígeno, disminuyó el 27% de la mortalidad en este grupo de pacientes y disminuyó el 36% de los pacientes que pasaron a requerir ventilación mecánica. Por otro lado, los pacientes que no desaturaban y que les dieron esteroides, es decir, en donde no está indicado, aumenta la mortalidad, ¿ok? Entonces esto es muy grave, utilizar, o sea, saber qué medicamentos son y en qué contexto específicamente yo los voy a utilizar. No le voy a dar esteroide a alguien que tiene un COVID leve y que no desatura. Se lo voy a dar cuando esté desaturando, porque si no, aumenta la mortalidad de estos pacientes. Por otro lado, el remdesivir, la evidencia que se recopila en la guía mexicana, pues ya sabemos que es un inhibidor de la replicación viral, como ya lo dijimos, y las indicaciones son mayores de 12 años, con peso mayor de 40 kilos, aquí dice menos de 8 días desde el inicio de los síntomas. Ya se vio que entre más corto sea el periodo en el que iniciaron los síntomas, les va mucho mejor. Idealmente no se debe administrar más allá del día 7. En pacientes que requieren oxígeno, en pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva, y hay que está contraindicado en pacientes que tienen tasas de depuración renal menor de 30 o que tienen hipertransaminasemia. Este remdesivir reduce la mortalidad en 28% al día 28 en paciente con bajos requerimientos de oxígeno, pero esta reducción del 28% no la ponen en los estudios, pero realmente ya analizando caso por caso no es estadísticamente significativo. Únicamente, como ya lo comentamos, disminuye los días de síntomas. Los inhibidores de la interleucina 6, como el tocilizumab, aquí vienen las indicaciones de acuerdo a la guía mexicana: que el paciente esté tomando o haya tomado esteroide, que no haya aplicado algún otro inhibidor de interleucina 6, que no haya evidencia de alguna infección de algún otro tipo, o sea, alguna coinfección bacteriana, viral, tuberculosa, que no tenga hepatitis B, hepatitis C, VIH, que el paciente esté bajo uso de oxígeno suplementario y que tenga evidencia de respuesta inflamatoria muy evidente. Por ejemplo, una proteína C reactiva arriba de 75 miligramos sobre litro, y que tenga un curso clínico desfavorable. Es decir, yo ya le estoy dando oxígeno, enoxaparina, ya a lo mejor ya le di remdesivir y ya le di dexametasona y el paciente va mal, entonces le puedo iniciar tocilizumab. Aquí en la guía dicen esta evidencia: mortalidad, disminución del riesgo absoluto del 3.2%, o sea, es muy bajita, incluso más bajita que el baricitinib. Y riesgo de que el paciente termine en intubación mecánica invasiva de 3.3%. La dosis es de 8 miligramos kilo, máximo 800 miligramos cada día, dosis única. Y recordar que siempre se utiliza en combinación con esteroides. Tenemos otro medicamento antiviral nuevo, que es el famosísimo Paxlovid. Este es nilmatrelvir potenciado con ritonavir. Es el único antiviral, bueno, no es el único, pero sí es el más efectivo antiviral oral que puede ser utilizado de forma ambulatoria. Lo han comparado como es el oseltamivir para COVID-19, y lo que hace el nilmatrelvir es que es un inhibidor de la proteasa frente a una proteína que se llama MPRO, y está potenciado por ritonavir. Ritonavir es un inhibidor del citocromo P450, específicamente de este CYP, y lo que hace es potenciar la acción de este inhibidor de proteasa.
Entonces, la evidencia nos dice que el Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización o muerte en 88% comparado con pacientes que no estaban utilizando el Paxlovid. Entonces, ¿en qué contexto vamos a utilizar este medicamento? En pacientes que estén ambulatorios y que puedan recibir una terapia oral, que no estén graves y que no requieran otro tipo de terapia. Entonces, hay otros antivirales vía oral como el Sotrovimab y el Remdesivir, que este medicamento es intravenoso, y el Molnupiravir. Pues estos son como los 4 antivirales que se han estudiado: Paxlovid, Sotrovimab, Remdesivir y Molnupiravir. De todos estos, el Paxlovid es el que reduce muchísimo más el riesgo de hospitalización, muerte y ventilación mecánica. Y aquí les pongo, comparado con los otros antivirales, cuál es el riesgo o más bien la reducción relativa de cada uno de ellos. Este medicamento pues es un inhibidor de la proteasa y se espera que sea efectivo para todas las subvariantes de Omicron, ya que no se fijan en estas variantes de las regiones específicas de la proteína Spike. Lo único importante es que en general todos los inhibidores de proteasa y al ritonavir hay que vigilarle las interacciones farmacológicas. Entonces, ya vemos como toda la revisión de los pacientes, la evidencia que hay, cuándo está indicado. Entonces ya para integrar todo esto, estas son las guías de la NIH que nos pone de forma como muy concisa cada contexto de un paciente, cómo lo vamos a tratar. Entonces, en un paciente que lo vamos a tratar de forma ambulatoria, ¿qué paciente es? Aquel paciente que tiene un COVID leve, no requiere hospitalización, ni requiere oxigenación, ni tenemos un alto riesgo de progresión. Entonces a estos pacientes les vamos a iniciar manejo sintomático. Manejo sintomático nada más. No está indicado esteroide ni otras cosas. En pacientes que tengan alto riesgo de progresión para COVID-19 grave, vamos a utilizar los antivirales que ya comentamos. El que más evidencia tiene es el Paxlovid, entonces, pues si está disponible, se pudiera utilizar el Paxlovid, que es ritonavir con el Matrelvir. Y si no se tiene disponible y se tiene disponible Remdesivir, pues se preferirá Remdesivir. En pacientes que ninguno de estos dos estén disponibles y tengamos alguno de estos dos de abajo disponibles, se pueden cambiar. Pero en términos prácticos, si nosotros tenemos un COVID leve, vamos a darle manejo sintomático, y si tiene alguno que otro factor de progresión, entonces podemos darle un antiviral siempre y cuando se encuentre dentro de los primeros 7 días, ¿vale? Entonces hasta acá abajo esto es muy importante. El panel o las recomendaciones actuales están en contra de utilizar esteroides sistémicos si el paciente no tiene hipoxemia o no tiene alguna otra complicación. Aquí dice, pacientes sin evidencia de trombosis venosa profunda, utilizaríamos heparina profiláctica en todos los pacientes y hasta ahí terminaría nuestro tratamiento en un paciente ambulatorio con COVID leve. Entonces, para cuadro moderado, a todos aquellos pacientes que ya cursen con neumonía o cuadro grave, digámoslo así en la clasificación mexicana, vamos a utilizar heparina no fraccionada o enoxaparina, dosis anticoagulantes o dosis profilácticas de acuerdo a nuestro riesgo de sangrado. Vamos a utilizar dexametasona o un equivalente a la dosis de dexametasona en pacientes que tengan hipoxemia, es decir, oxigenación menor de 94%. Y se va a utilizar Remdesivir en pacientes que no tengan ninguna contraindicación y que estén en los primeros 7 días de síntomas. Y si el paciente evoluciona mal, pues se utilizará tocilizumab. O en caso de que no tenga ninguna otra complicación, se pudiera usar baricitinib también. Aquí está el cuadro de pacientes con COVID-19 moderado, manejo sintomático, manejo con Remdesivir, manejo con dexametasona más Remdesivir, o en caso de que no se tenga ningún antiviral, dexametasona sola.
dosis terapéutica de heparina o dosis profiláctica de acuerdo al perfil de riesgo del paciente. En pacientes que tienen COVID-19 crítico, esos pacientes que recuerden que ya tienen septicemia, que tienen choque séptico, que tienen insuficiencia respiratoria aguda o alguna otra falla orgánica, estos pacientes ya entran en la categoría de COVID crítico y deben ser tratados idealmente con dexametasona más remdesivir si se encuentran en el periodo de 7 días. Y pacientes que requieran concentraciones de oxígeno muy altas o vayan mal, pues se puede utilizar baricitinib o tocilizumab. En pacientes que ya requieren ventilación mecánica o ECMO, que es una terapia de reemplazo respiratorio específica, en estos pacientes si han evolucionado tan mal, se va a dar dexametasona con tocilizumab de entrada y igual, dosis profiláctica o terapéutica de heparina en caso de que, de acuerdo al riesgo de sangrado. Las dosis de los medicamentos tal vez se tuvieran que memorizar, al menos remdesivir, dexametasona, heparina, y las contraindicaciones para el uso de remdesivir y dexametasona, que yo creo que serían los medicamentos que se pudieran preguntar en el examen. Y ya por último, bueno, con eso cerramos la cuestión del tratamiento. Si se fijan, este es un tema que va evolucionando mucho y cada día se tiene evidencia nueva, entonces hay que actualizarse. Hasta el día de hoy esta es la evidencia que se tiene y traté como de agruparlo para que pudiera ser un poco más entendido. Y ya por último vamos a terminar con cuál es el aislamiento que requieren los pacientes. Entonces, esto es igual bien extraído de la guía del NIH y aquí dice, ¿no? Si tu prueba salió positiva para COVID o tienes síntomas, independientemente de que estés vacunado o no, vas a estar en tu casa durante al menos 5 días con uso de mascarilla, idealmente de alta eficiencia, N95, NK95, en áreas totalmente ventiladas y evitando viajar, ¿no? ¿Cuándo voy a considerar que el paciente ya puede salir del aislamiento? Al menos que hayan pasado 5 días. O sea, un paciente que, me sentí mal antier y ya me quiero a trabajar, no. Son 5 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas. Y que al menos 24 horas haya estado totalmente libre de fiebre, no haya estado medicado y todos sus síntomas hayan mejorado o desaparecido. No se debe de decirle al paciente, la tos te va a durar todavía un rato, puedes tener todavía fiebre, o sea, no. El paciente tiene que estar asintomático o significativamente mejor. Hay que utilizar, eso después del día 5, ¿no? Si tú ya al día 5 ya no tuviste fiebre, te sientes bien, puedes salir del aislamiento, pero tomando precauciones hasta el día 10, o sea, utilizar una máscara adecuada o bien hacerte una prueba rápida de COVID para verificar tu estatus de infectividad. ¿Okay? Se recomienda que no se viaje en los 10 días a partir del inicio de los síntomas del diagnóstico de un caso confirmado o sospechoso. Entonces, bueno, sé que esta plática a lo mejor estuvo basada mucho en diagnóstico o tratamiento. Lo demás, la verdad es que se puede leer bien. Hay muchos artículos de revisión ahorita en internet en cuanto a la fisiopatología, algunas teorías, modos de transmisión, eficacia de la vacunación y todo esto. Pero, quise enfocarme en el diagnóstico y tratamiento al ustedes enfrentarse a un caso en persona, qué es lo que tengo que hacer y tomar decisiones con base en evidencia científica actual. Entonces, bueno, pueden ser preguntas muy probablemente presentes en el examen y cualquier cosa, pues estoy al pendiente de sus dudas.